Muy buenas tardes. Nuevamente aquí estamos en el programa, su programa, Esperanza Viva. Gloria a Dios. Con la palabra del Señor y nuevamente con nuestro pastor Ismael para compartir la palabra de Dios. Amén. En este Gracias. día. Junto a Manuel podemos una vez más en Esperanza Viva entregar una palabra poderosa que te hará bien a tu vida, que cambiará el curso de tu existencia para acercarte cada vez más a aquel que todo lo puede y que nos da la autoridad para poder grabar, ¿no es cierto? Amén. Yo creo que el Señor es el que quiere que estemos aquí. Amén. El Señor dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por Amén. tanto, ir y Aleluya. llevar el Evangelio a toda criatura. Y nosotros estamos aquí reunidos para llevar el Evangelio, para llevar la palabra de Dios a cada familia, a los corazones. Continuando con el tema de la semana pasada, que hablamos de la idolatría, hablamos de lo que es, qué es lo que es la idolatría. Y leímos una definición de idolatría. Dijimos que la idolatría es todo acto o actitud en la que se da a una criatura, cosa o idea el lugar, la honra o la devoción que solo pertenece a Dios. Así es. Solamente Dios es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, de todo reconocimiento. Por eso la Escritura dice que Él es el Señor. Amén. Es la autoridad máxima que pudiera existir. Entonces rendirle culto o pleitesía, devoción a algo fuera de Dios no corresponde. No corresponde. Es idolatría. Y todas las consecuencias, hablamos las consecuencias de la idolatría espirituales. Cuando nosotros o las personas ponen confianza en aquello que no corresponde, lo que es de Dios, a una imagen, por ejemplo, a una figura humana o una figura de yeso, de madera, que en muchas religiones enseñan, donde Dios claramente las prohíbe, se transforma en anatema, en maldición. Por eso las personas que van a hacer mandas a las figuras o a los patronos que ponen se recuerda que hablamos en distintos lugares, cuando las personas empiezan a poner su corazón en algo que no es Jesús, entonces se transforma eso en maldición. Tal vez esas cosas te puedan responder, pero no es Dios, sino que es un espíritu, un demonio, son que nos llevan al engaño. Pero después vienen las consecuencias, las depresiones, las angustias, enfermedades, miseria, porque estamos llevando el anatema a nuestros corazones o el anatema a sus casas por estas prácticas. Por eso nosotros queremos, lo decimos con todo respeto, que las personas puedan creer en el único Señor y Salvador que es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y todo lo que pidiéramos al Señor, a nuestro Padre, en el nombre de Jesús será hecho. Jesús dijo: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que llama se le abrirá. Pero esto es en el nombre de Jesús. Así, todo tiene que hacerse en el nombre de Jesús. La piedra, dijo Pedro. Mire, Pedro, algunas religiones lo tienen como su fundamento, como el primer pontífice. Lo exaltan mucho, pero Pedro dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra fundamental donde todo el edificio puede edificarse.
y en ningún otro nombre, dijo Pedro. Pedro dice no en ningún otro nombre, no en el nombre de Pedro, en el nombre de Juan o en el nombre de cualquier otro personaje, ya sea hombre o mujer, en ningún otro hay salvación. Amén. En ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre de Jesús de Nazaret, el Cristo. Amén. Ahí encontramos la salvación. Por lo tanto, es lo que nosotros queremos transmitir. Y esto no es de nosotros, sino que es lo que está en la Sagrada Escritura. Y para eso quedó la Sagrada Escritura como lo que Dios quiere que aprendamos, sepamos, para que nos vaya bien. Amén. Te irá bien, serás bendecido. ¿Te recuerdas cuando Moisés le puso, aquí les pongo la bendición y la maldición, la vida Y la muerte. y la muerte? Sí. No, si tú quieres bendición, tienes que hacer lo que está escrito en la palabra del Señor. Y en lo que está escrito a letras de fuego, por decirlo así, es que en Jesús solamente hay salvación. Él es el que te puede ayudar, porque Él es espíritu. Está en todo lugar, aquí, allá. Así que no recurras a algo, sino que recurre al que te puede realmente bendecir. Amén. Solamente el Señor nos bendice. Amén, gloria a Dios. El Señor nos llena nuestro corazón. No hay otro Dios. Hay Así un es. solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. En la idolatría en el Antiguo Testamento lo habla mucho en Éxodo 20, 3 al 5 y también Deuteronomio capítulo 4, versículo 19. En Éxodo 20 dice, no te harás dioses delante de mí, no te harás imagen de mí, De ninguna cosa semejanza parezca. de que esté en los cielos ni en la tierra, ni te inclinarás, ni le honrarás, ninguna de esas cosas, porque Dios, amado oyente, porque Dios es espíritu. Y Amén. Dios busca adoradores en Adoren. espíritu, En y espíritu, en verdad, y los tales es necesario que adoren. Adoren. Entonces Aleluya. nosotros no necesitamos un lugar específico para ir a adorar. Donde quiera que tú estés, en tu habitación, en el momento cuando vas a pasear a un río, al cerro, en el medio del bosque o en tu casa, Así donde es. quiera que estés, tú puedes adorar a Dios, al Amén. único Dios verdadero, y Dios siempre va a escuchar, porque dice la Aleluya. palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. responderé. Amén. Y además de respondernos, te enseñaré, dice. Amén. Mire, te enseñaré cosas grandes Grandes. y dificultosas, difíciles. Sí. ¿Ah? Cosas que tú no entiendes, cosas que tú no comprendes. ¿Por qué la vida? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el sufrimiento? Cosas así. Clama al Señor y pregúntale, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me salen mal todas las cosas? Porque a veces pareciera que la mala suerte nos persigue, pero no es así. Es porque nosotros hemos equivocado el camino. ¿Qué dijo Jesús al respecto del camino de nuestra vida? Nosotros desde que nacimos vamos por un camino, ¿no es cierto? Así es. Y en ese camino hay miles de bifurcaciones, hay muchas sendas, caminos anchos, caminos pequeños, pero la Escritura dice que hay un solo camino, Amén. uno solo, que es el que nos conduce a la verdad, a la justicia, a la prosperidad, a la bendición, no tan solo a la familia, sino que también a los pueblos y a las naciones. Mire qué tremendo. Amén. ¿Te recuerdas tú que Jesús dijo, si el Señor, o sea, está escrito en la palabra, si el Señor no edificare la casa, en vano edifican los edificadores. Y si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es por eso que, oiga, tantos problemas, situaciones, robos, violencias, muerte hay,
porque han dejado de lado al único que puede traer la paz. Y Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo, confía en el Señor y Él hará. Gloria al Señor. Amén. Así es, en el Nuevo Testamento, la idolatría en el Nuevo Testamento se amplía más allá de solamente las imágenes físicas. También habla de pecados de las personas, como la ambición y los placeres que se vuelven prioridad sobre Dios. Aquí lo voy a leer en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 7, dice, esto se lo habla a los creyentes, de la iglesia de Colosas, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Están hablando de que todos nosotros vivíamos en idolatría también, porque vivíamos en los placeres de este mundo, en los pecados de este mundo, y lo practicábamos, y no teníamos temor de Dios, y no considerábamos a Dios en esto, porque pasaba a ser, nuestros placeres pasaban a ser prioritarios, y eso se transforma en idolatría, porque siempre el primer lugar, la preeminencia en todas las cosas es el Señor. El Señor. Y eso nos muestra de que la importancia, porque Dios dice, la palabra de Dios, que nos anhela celosamente. Aleluya. Nosotros, cuando desviamos nuestra atención y ponemos otras cosas como de mayor importancia que Dios, estamos idolatrando. Estamos como engañando a Dios en lo espiritual. No le estamos dando el primer lugar a Dios. Dios nos anhela celosamente a su pueblo. Dios quiere un pueblo apartado, un pueblo que busque, que le ame, que le siga, que le obedezca. Eso es lo que Dios quiere, y quiere de todas las personas. Pero esto no se logra sin antes arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Porque Amén. Si no tiene el Espíritu Santo, es imposible agradar a Dios. Claro, es imposible que tengamos un cambio en nuestras vidas, lo que hacíamos antes. Bueno, ahí hay una lista de cosas que pertenecen ahí dice a la carne, a nuestra humanidad. Pero todo eso puede ser cambiado, porque el Espíritu Santo que el Señor pone en nosotros nos da el poder, la fuerza, la autoridad para rechazar lo malo y seguir lo bueno. Eso es lo importante. No somos nosotros con nuestras capacidades humanas los que podemos cambiar nuestra vida. Hay testimonios tremendos, hombres o mujeres que nadie daba un peso por ellos. Confiaron que Jesús podía hacer algo y el Señor hizo la obra, y ahora los vemos unas tremendas personas, porque Dios es el único que te puede cambiar. Confía en Él, y lo repito, y Él hará. Así es. Hablando de la idolatría. Gloria a Dios. La idolatría también tiene que ver de imagen de hombre corruptible, dice la palabra de Dios. Y enfocándose a esa palabra de que dice en Romanos 1:23, los hombres de imagen de corruptible, cuando las personas empiezan a adorar a una persona humana que no es Dios, porque lo reconocen como una persona importante religiosa, por ejemplo. Estamos hablando de pastores, de obispos, estamos hablando de apóstoles, estamos hablando de papas, digamos, que las personas incluso se inclinan. Hemos visto personas que se inclinan ante estas personas, y todo ser humano es pecador, aunque se haya
aunque sea cristiano, aunque se haya convertido a Cristo, es un pecador porque traemos, no hay ningún hombre que no haya pecado. Ninguno merece la honra ni la gloria, la que solamente merece Jesús. En ese pensamiento, vamos a recordar un poco lo que pasó en el año 1517. En el año 1517 en Alemania había un sacerdote llamado Lutero. Así es. Lutero. Era un sacerdote católico, un maestro de la escritura, hacía clase en la universidad, Sí. hacía teología, era un erudito de la escritura. Se dio cuenta que habían cosas que no estaban bien. ¿Por qué? Y nadie se atrevía a levantar la voz, porque idolatraban al Papa en ese entonces, idolatraban a la Iglesia Católica, y nadie se atrevía a enfrentar con la verdad, porque la verdad es Jesucristo. Y la palabra decía, más el justo por la fe vivirá. Y esa revelación la tenía claro Lutero, y siendo sacerdote católico se atrevió a escribir esas tesis y a escribirla y darla a conocer para que las personas entendieran que es por medio de la fe la salvación, y que es por gracia y no por obras, no por pagar indulgencia, porque en ese entonces se pagaba la indulgencia para perdón de los pecados, se cobraba dinero, se cobraban por bienes, para que la Iglesia Católica entregaba un acta que era una indulgencia y lo daba, que estaba limpio de todo pecado y que merecía la vida eterna. Así es. Y era todo por un negocio. Y no era así, porque esto era una enseñanza falsa, porque la salvación es por medio de la fe y es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así es. Entonces recordamos, fueron preparadas de antemano. Sí, entonces a hombres de Dios llenos del Espíritu Santo prefirieron hacer la voluntad de Dios y no seguir la idolatría, que en ese entonces estaba muy fuerte. Nadie se atrevía a enfrentar o a negar lo que el Papa en ese entonces determinaba. Entonces, ahí vimos claramente cómo un hombre de Dios tuvo que enfrentarse y ser aborrecido y perseguido por causa de la verdad. Y eso sucedió el 31 de octubre de 1517, y es por eso que el 31 de octubre tenemos un día feriado acá en Chile. Se determinó como un día de los evangélicos, pero no es el día de los evangélicos, es un día donde se recuerda que un hombre se le reveló la Escritura. Así y nos es. enseña la verdad. Amén. Que la salvación es por medio de la fe y que es por gracia. Amén, gloria al Señor. Bueno, en este tiempo y hasta el día de hoy, en diferentes religiones, no es solo la Biblia la que contiene la verdad, sino que es los escritos de los antiguos padres de la Iglesia, es la tradición, las costumbres de ciertos pueblos en los que nos llevan a la verdad. Mire, porque cuando un ser humano, un hombre, puede decirnos la verdad. Así es. La Escritura contiene la verdad porque es inspirada de Dios. Y Jesús dijo, escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Sí. La Escritura te dice lo que es Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo puedes tú acercarte al Maestro? Ahora el Señor no va pasando por la calle como en el antiguo tiempo, a principios del siglo I, cuando la gente salía a ver al rabí, al maestro que iba por las calles. No, ahora ya no es necesario aquello, sino que la palabra del Señor nos dice, Dios es espíritu.
Así Y es. busca, como lo dijimos, Adoradores. adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es el espíritu? ¿Puedes tomar el espíritu? No. ¿Puedes ver el espíritu? ¿Puedes oler el espíritu? No, es como el viento. No sabes de dónde Viene de donde viene, va. a dónde va, pero oyes su sonido. El poder del espíritu es así, está en todos lugares. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener, por ejemplo, tener aquí algo que no es espíritu? Esto no es espíritu, esto es tangible, material. ¿Ah? Pero dice que el Señor busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, no delante de algo que puedo tocar, ver, oler, sentir, sino que como el viento. Porque el Señor está aquí con nosotros ahora. Amén. Y eso es lo hermoso. Lo otro, todo lo demás es idolatría. Así Todo lo demás, si pongo un cuadro donde le prendo velas y me inclino delante de ese cuadro para pedir algo o buscar algo, eso es idolatría. Así es con los... Dios es espíritu. Nunca te olvides de eso. El Señor es espíritu y te busca a ti para que le adores en espíritu y en verdad. Aleluya. A ti te está buscando. Amén. Gloria al Señor. Y cuando nosotros adoramos, si Aleluya. nosotros llegásemos a adorar, o a las personas que adoran algo que no es de Dios, que no es Dios, sino cualquier otra cosa, Amén. no adoran a Dios. Y Aleluya. cuando piden, no piden a Dios, Aleluya. ¿A sin quién saber, piden? a los demonios. Aleluya. La Biblia lo dice, lo piden a los demonios. Imagínense qué respuesta va a haber, qué va a sentir, cómo va a ser su vida espiritual. Va a estar lleno de problemas, de amargura, de depresiones. Eso quiero leer acá en 1 Corintios, capítulo 10, para reafirmar esto. Dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaréis a celo al Señor. Somos más fuertes que Él. Así que eso da a entender que detrás de todos esos sacrificios paganos, ¿por qué le llamamos paganos? Porque no es Dios, no es a Dios. Todos esos sacrificios, todas esas actividades que nos vienen de Dios, son a los demonios. Y es así también lo que vemos en estas celebraciones de Halloween. Así es. Esta celebración de Halloween que se hacen justamente en el día de la revelación de que la salvación es por medio de la fe, por gracia, que fue un 31 de octubre, también el diablo se ha encargado de poner una fiesta que no corresponde, porque viene de los demonios. Es una fiesta de origen celta. Los celtas, que tenían unos sacerdotes que se llamaban los druidas, los sacerdotes hacían celtas. Sacrificios de animales para calmar a los demonios que no el día 31 y se no acercaban. solo sacrificios de animales como lo hacían los hebreos, los israelitas, sino que hacían sacrificios de seres humanos, especialmente niños. Exactamente. Entonces, todos esos ritos que no lo hacían a Dios, sino lo hacían a los espíritus y a los demonios, claro. Lo hacían en esa época, estamos hablando, esto partía se han encontrado vestigios de 2000 años antes de Cristo, se calculan, y vivían todo en esta parte de Europa, donde estaba Escocia, Irlanda, Francia. Ahí vivían los celtas por muchos años, y ellos, que no tenían a Dios, no tenían conocimiento del Señor, hacían sacrificio a demonios, a los espíritus, porque ellos vivían en un temor, porque justamente el 31 de octubre
se terminaban las cosechas y partía el invierno para Así ellos. es. Partía el invierno, entonces ellos sabían que en esa época, en ese momento, donde venían los espíritus a las casas, y si ellos no les daban regalos, no les dejaban ofrendas de sacrificio y los ponían afuera de sus casas, ellos pensaban que esos demonios lo iban a atacar. Y para engañar un poco a los demonios se disfrazaban de brujos, se disfrazaban Del demonio. como se ponían máscaras, dice, Máscara. se ponían máscaras, y es la misma actividad que se hace ahora, pero ahora se hace como un juego, pero en ese entonces se hacía como una verdad, una realidad cultural, espiritual, religiosa a los demonios. Entonces ellos tenían los hechiceros, las brujas que hacían ritos para tener comunión con esos espíritus. Ellos se acercaban a esos espíritus. Y todo eso era sacrificio a los demonios. Y esa Así es. misma fiesta se metió un poco en nuestra cultura en estos momentos y se ha resaltado en este último tiempo, muy extrañamente, un poco por el asunto del comercio, para que se vendan cosas y todo lo demás, pero detrás de todo esto hay un espíritu del diablo que quiere obstaculizar para que las personas no crean en Jesús. Y nosotros queremos transmitirle la verdad, que las personas crean en Jesús, el único Señor y Salvador, y que Él pagó todos nuestros pecados. Así es, No gloria a necesitamos Dios. ningún otro sacrificio, necesitamos solamente el único y santo sacrificio, que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que pagó todo, lo pagó con su sangre y nos limpió de todo pecado. Amén, para que a así todo es, aquel que en él gloria a cree Dios. no se pierda, Amén, mas tenga más vida tenga eterna. vida eterna. Entonces, ¿qué Aleluya. debemos hacer? Que hacer más que estos ritos y todas estas cosas, creer en Jesús. Porque si tú crees en Jesús, tienes bendición para ti y toda tu casa. Amén. En Cristo somos más que vencedores. En Amén. Cristo somos bendecidos, Amén. cubiertos, Gloria a todas Dios. nuestras necesidades. Dios añade todas las cosas que necesitamos, nos ayuda en todas nuestras debilidades. ¿Qué mejor tener a Jesús en el corazón? ¿Qué mejor tener a Jesús en la casa, Amén, en la gloria a familia? Dios. ¿Cierto, pastor? Amén. En la medida que nosotros amamos a Dios, y el mandamiento es realmente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y en la medida en que amamos a Dios, amamos más también a nuestra familia. Amén. Amamos a los que están cercanos a nosotros. En la medida que amamos a Dios, el amor de Dios comienza a fluir de nosotros hacia los demás. Y lo que es extraordinario, el amor trae paz. Amén. El amor trae seguridad. Así es. Dice que el amor echa fuera el Temor. temor. Perfecto, Aleluya. hermano. Si tenemos esos miedos que tenían los celtas y era fomentado por los sacerdotes llamados druidas, ¿eh? Ellos fomentaban aquello. No, este día 31 van a venir los espíritus y te van a hacer papilla si no haces esto y haces esto otro. Fomentaban. Lo mismo pasa hoy día en muchas religiones Así es. que fomentan el miedo. El temor. Si tú no haces esto, si tú no vas acá, si tú no ofrendas con liberalidad, si tú no das el diezmo, se te van a caer las penas del infierno. Así Y es. vas a ser destituido Así de la es. gloria de Dios. Pero el amor echa fuera el temor. Es perfecto. El amor que se ha derramado en ti, en mí, por el Espíritu Santo que nos ha sido Amén. dado. Entonces, abramos las compuertas de amor, po. Sí, pues. Dejémoslo fluir. Aleluya. ¿Se calculan ustedes que si todos los seres humanos amaran, se terminaría inmediatamente Las guerras, guerras, temores, el hambre, se terminaría el hambre, todo se acabaría. Y sabe que cuando hay amor, aquí en el maestro Manuel, en Jenny, en mi hermano Denso Olivares, que está con nosotros, si fluyera el amor que está en nosotros de otra manera como está fluyendo,
yo estoy cierto y seguro que comenzarían a sanar los enfermos, Amén. comenzarán a ver milagros extraordinarios. Por eso Jesús, porque Amén. Él amaba en forma más grande que cualquier ser humano, y Entrañablemente. cuando Él decía, sé sano, fluía el amor de Dios y la persona era sana. Por eso dice, por su misericordia. Misericordia es la grandeza del amor de Dios. Gloria al Señor. Yo me entusiasmo porque he reconocido que si el Señor está con nosotros, somos más Que que vencedores. vencedores. Amén. Amén. Lo que sucede ahí con Cristo, que Aleluya. él murió por amor. Amor. De tal manera, dice la Amó palabra de Dios, Dios amó al Dios al mundo. mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y más tenga vida eterna. Aquí es lo maravilloso, mire cómo parece que vamos allá. Claro, idolatría es poner a otras cosas en vez de este Dios de amor. Así es. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel, tú que nos está escuchando, para que todo aquel que en Él cree, aleluya, en Jesús el Señor, ¿qué pasa? No se pierda. Sí. Y no solamente nos muestra la salvación a la eternidad, sino que tampoco en este mundo no andemos perdidos. ¿Cuántos andan perdidos en este mundo? No Sí. saben por qué están vivos siquiera. ¿Cuál es el propósito de su existencia? No lo saben. Amén. ¿Por qué en una oportunidad dice, si yo no pedí nacer, dijo una persona, yo no pedí venir a este mundo, no pedí nacer. Y entonces, ¿por qué sufro tantas cuestiones? Decía, tantos problemas que tengo, pero si yo no pedí nacer. Pero si hay un nacimiento, y estás vivo tú y estoy vivo yo, es con un propósito. Así es. Y este propósito, que sepamos tomar ese amor y enviarlo. Amén. Aleluya. Yo creo a los cuatro vientos. Qué hermoso sería si todos amaran. Sí. Por eso Cristo no vino a condenar al mundo. Aleluya, no. Él no viene a condenar, sino que el mundo sea salvo Por Él. por Él. Jesús quiere salvar al mundo y hizo este sacrificio. Este sacrificio hay que entenderlo, de que Cristo absorbió todos los pecados, Amén. todas Sí, las Señor. maldiciones, todo lo que merecíamos Gloria a nosotros, Dios. lo absorbe Él y la pagó en la cruz para que nosotros ahora seamos bendecidos, para que nosotros ahora recibamos toda bendición en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cree y toma esta bendición, Amén. recíbela, porque es Amén. gratuita, no se Amén. paga con dinero, se paga, ya Cristo lo pagó por tu salvación, pagó para que tú seas, Él pagó con su vida para que tú Amén. seas Gloria a bendecido. Dios. Imagínate, Él pagó con su vida para que abunde la bendición sobre tu vida. Solamente cree en el Señor Jesucristo, recibe esta bendición tan grande que Dios ha hecho por toda la humanidad, por cada uno. Él estaba pensando en cada uno de nosotros, aleluya. de lo que están escuchando en este momento. Dios está pensando en cada uno de ellos. Dios nos conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestras necesidades. Dios sabe los problemas que estás pasando, los problemas familiares, los problemas de enfermedad, todos esos problemas, esas angustias que estás Aleluya. viviendo. Porque la mayoría de las personas están alejadas de Dios y no han creído en el único Señor y Salvador que llevó todas nuestras culpas, todas las maldiciones, las clavó en la cruz. Amén. Las pagó, llevó hasta nuestras enfermedades. Aleluya. Nuestras enfermedades las llevó para que tú no las lleves, para que tú no lleves las culpas, para que tú ya no seas, no te sientas condenado. Dios no viene a condenarte, sino viene a salvarte. Si solamente crees en Jesús, lo crees de todo corazón y te arrepientes, reconoces. Cuando uno se arrepiente, reconoce que eres pecador. Amén. Reconoce ante Dios que necesitas de Él.
de su salvación Amén, y gloria de a este Dios. regalo que Dios te ha dado. El regalo amor. más grande. Amén. Amén. La escritura, y a mí me impacta un versículo de la escritura cuando dice que toda acta de decreto que nos era contraria, el Señor la tomó Y la clavó y en la clavó en la la cruz. cruz. La Amén. clavaron. Así que ya no hay nada que nos acuse, Amén. porque somos libres en Cristo Jesús nuestro Señor. No a la idolatría, sí a la adoración a aquel que merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Eso queríamos compartirte en este día. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Reciban Amén. esta palabra Aleluya. en amor. Reciban en su corazón y para toda su familia. Amén. Que el Señor les bendiga. Esperanza viva. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bueno. Bendito sea el Alabado a Señor. Dios. Ay, se me había pegado la. Ay, ay. Amén. Con la alegría del Señor. Con la alegría del Señor. Amén.